Ok, ok, estamos grabando en Zoom una conversación para la Universidad Nacional de La Plata, para la Facultad de Artes, para la escuela de, como la parte audiovisual de esa escuela, y nos pidieron que respondiéramos unas Bueno, preguntas de los estudiantes. deberíamos presentarnos antes. Yo soy Cristóbal León y me acompaña Joaquín Cosiña, o yo lo acompaño a él, no sé, nos acompañamos. Y somos los codirectores de la Casa Logo. Bueno, vamos con las preguntas. ¿Cómo adaptar el cine al inminente avance de la multiplataforma y lo transmedia? De partida hay que explicar que nosotros somos allegados en el mundo del cine, nosotros venimos más bien del mundo de las artes visuales. Entonces, para nosotros, y llevamos ya varios años, yo creo que como desde el comienzo de nuestra carrera en conjunto al menos, que nosotros llevamos trabajando como dupla creativa un poco más de 10 años, como 12 años, y desde el comienzo que nos hemos movido entre el mundo de las artes visuales, veníamos del mundo de las artes visuales, pasamos por escuelas de arte y empezamos a hacer animaciones y de pronto nos vimos convertidos en cineastas también. Entonces, para nosotros lo transmedia ha sido algo más bien accidental o ha sido algo orgánico y natural y no una estrategia tan pensada o no desde el inicio. Sí, hay una cosa que para mí es muy importante y que creo que de hecho creo que la aprendí de Cristóbal que está hablando antes, que estaba hablando hace un segundo, que es que como el hacer arte o el hacer cine o el hacer teatro, da lo mismo, cualquier disciplina es algo que cuando uno empieza a hacer es algo que uno, o cuando uno está estudiando, ya que estamos hablando de los estudiantes, uno debiera como meterse a ese mundo para transformarlo y no como para aprender no para como docilizarse y entrar a ese mundo. Entonces, en ese sentido, yo creo que no es que el cine o nuestro cine, el de ustedes y el nuestro, digamos, tenga que cambiar por este nuevo paradigma, sino más bien, yo más bien pensaría qué paradigmas podemos crear nosotros. Y esos nuevos paradigmas pueden ser tecnológicos, como hacer una, no sé, una serie online que se transforma según las pulsaciones eróticas de la persona que está viendo del otro lado, no sé, o más bien hacer ficciones, por ejemplo, que transformen la manera de pensar nuestra y del resto. O sea, como, o que, ¿cachai? O lo que sea, pero uno tiene que más bien como tomar lo que está en el mundo exterior, yo encuentro, y hacer algo que sienta que tiene sentido para uno y en el mundo, pero no hay que, encuentro, ahogarse con tratar de ser la última, como decimos en Chile, la última chupada del mate, que siendo argentinos van a entender, como el que toma la última como tomada del mate y como tratar de hacer lo que se está haciendo tecnológicamente. Sí, hay algo que pasa también, yo encuentro, no estamos extendiendo mucho en una pregunta como de 20, pero hay algo que pasa que encuentro que el cine es transmedia por naturaleza, el cine es un medio fluido, como la pintura no es transmedia, la pintura está en un lugar, en un muro, en un museo, o en una casa, etcétera, pero el cine, el audiovisual es transmedia, uno no puede evitar eso, como que nosotros descubrimos hace poquito que nuestra película estaba pirateada bueno, ha estado pirateada en YouTube varias veces, lo cual es malo, pero también es bacán, como es súper halagador que gente se tome el tiempo de ripear la película y de subirla a YouTube. Y también ha estado pirateada en distintos mercadillos en Colombia, en México, y es algo que uno no puede evitar. Yo encuentro muy bonito y muy propio del medio que uno no pueda evitar eso, que uno no pueda evitar la fluidez de este medio. Yo creo que lo transmedia es algo que está implícito en el medio. La siguiente pregunta es, ¿cómo gestionar el tiempo en el trabajo artístico de los proyectos propios? Yo partiría diciendo que hay algo que pasa. Nosotros con Cristóbal creo que ambos, en grados distintos, pero más o menos lo mismo, tratamos de gastar la mayor cantidad de tiempo en proyectos propios y no en proyectos externos. Las necesidades de nuestras diferentes vidas eh, han hecho variar eso, pero en general como hemos hecho un esfuerzo porque nuestro trabajo artístico sea nuestro trabajo.
Y para eso, como que es una parte muy fascinante, que es como tu trabajo es hacer lo que te gusta, y también tiene una parte que es como gastar la mitad del tiempo que antes, o sea, gastar la mitad de tu tiempo en gestión, como en hacer que eso funcione para ti económicamente, que funcione también para el resto. Eso es como en términos generales. En términos míos particulares, eh, que es que yo tengo dos niños y que eso ha cambiado un montón mi estructura económica y de vida, es como poner, yo pongo como un límite, ponte tú, como sé que necesito más dinero, pero no lo sigo consiguiendo. Como sé que necesito más dinero para estar más tranquilo, pero hay un punto que digo, no, hasta acá llego con mi oferta como laboral, con cuánto entrego de mi tiempo a otras personas. Necesito mi tiempo libre para poder hacer los trabajos que hacemos con Cristóbal. Yo creo también que la gestión del tiempo tiene mucho que ver con el trabajo en equipo también. Que es la maldición de trabajar solo. Yo creo que uno puede perderse. Me acuerdo que alguna vez estuve becado en Alemania y estaba trabajando solo y no tenía ningún deadline, ni nadie que me estuviera presionando por llegar y era enloquecedor, porque podía estarme dando vueltas en el mismo trabajo para siempre. Y yo creo que el trabajo en equipo para mí es una herramienta en parte para hacer un buen uso del tiempo, pero para gestionar el tiempo de buena manera. Sí, y para terminar la pregunta, me acabo de dar cuenta que cuando yo salí de la escuela de arte, de Bellas Artes, pasaron muchos años en que yo hice muchas cosas, trabajé en varias cosas y siempre mantuve mi taller y exponía como una vez, dos veces al año máximo, una vez al año en realidad. Y siempre mantuve como el fijo de que yo trabajaba en arte, ¿cachai? Y hacía otras cosas para vivir, también salía en la noche, como me juntaba con amigos, hacía un montón de cosas. Y de pronto como que me di cuenta, pasado como 7 años, que alguien me preguntó como cómo me había mantenido trabajando en arte. Y mi respuesta me di cuenta ahí recién que para mí era como obvio que trabajaba en arte. No, no tenía que, o sea, había una gestión de tiempo, pero había como una cosa básica de que yo me levantaba en la mañana, respondía a mis emails, como tomaba desayuno, me iba al taller o tenía que hacer trabajo, pero tiene que uno metérselo, para mí era natural, pero uno debería tenerlo como en la cabeza nomás, como que vaya, es tu trabajo es ser artista o cineasta. ¿Cachai? Y además tienes los trabajos para ganar plata a veces, y a veces, oh, maravillas, coincide el trabajo artístico con el trabajo económico. Pero debería como simplemente despertarte todos los días y trabajar. Y de hecho el mundo artístico, comparado con otros mundos, yo encuentro que en general es un poco más flojo. O sea, la gente trabaja menos. Así que si uno trabaja 4 horas al día, 5 días a la semana, eres como una especie de prodigio. Bueno, tiene mucho que ver con la siguiente pregunta que dice, ¿cómo no caer en el abandono de la búsqueda artística propia en pos de trabajos pagos publicitarios, etcétera? Bueno, yo creo que tiene mucho que ver con lo que estaba hablando Joaquín y yo creo que hay mucho yo creo que de mucha voluntad y de tirarse un piscinazo. O sea, yo me acuerdo haber sido consciente, quizás para Joaquín fue como algo más natural, como él contaba que en algún momento le preguntaron y él nunca se lo había cuestionado, como que claramente él se dedicaba al arte porque sí, porque era lo que él sabía que hacía desde siempre. Y yo creo que tiene mucho que ver con que Joaquín viene de una familia de artistas y era como la cultura que él aprendió familiarmente. En mi caso, yo creo que fue mucho más como una decisión consciente en algún momento. De hecho, saliendo de la universidad, empecé a trabajar en publicidad como un año o menos de un año y me horroricé. Y fue como, no, voy a hacer lo posible por no hacer esto nunca en mi vida. Y fue como, voy a hacer lo posible para vivir del arte, para ser un artista. Y fue una decisión muy consciente de un proceso, de un mes o algo así, en que decidí hacerlo. Como decidí que en mi vida quería dedicarme al arte. Y eso, yo creo que requiere como, en muchos casos, en la mayoría de los casos yo diría, como voluntad y claridad respecto a esa decisión. Como, y aguantar, y muchos años de aguante, como muchos años porque, no sé, es fácil hacer una película, no es, o un cortometraje, no es fácil dedicarse 10 años a esto, como yo creo que requiere aguante. Sí, y una cosa como una aclaración. Yo conozco, creo, como de la gente que conozco que trabaja en publicidad, conozco dos personas
uno personalmente y otro por que me gusta su trabajo, que son gente que trabaja en publicidad y que respeto su trabajo artístico. Todo el resto, no. Entonces yo voy a hacer una recomendación personal. Yo en general creo que la publicidad como que mata la parte artística de las personas. Esto no es una especie de statement así como en abstracto, sino como les puedo hacer como una encuesta en general, como solamente como creo que la gente como, no sé, como conectada con un lado budista muy iluminado, logra como trabajar en ambas cosas, ¿cachai? Como en general la publicidad y el trabajo tan concentrado en vender un producto usando tu creatividad, destruye la otra parte. Igual hay que decir que la publicidad en Chile es especialmente un mundo horrible. Yo tengo la impresión, por lo poco que conozco de publicidad argentina, que es un espacio un poquito más creativo que acá, o bastante más creativo, no sé, pero es distinto. Sí, puede ser, Em, puede ser. el hacer audiovisual desde la soledad, ¿es posible sin caer en una autoexperimentación audiovisual? ¿Qué es una autoexperimentación audiovisual? Yo creo que está hablando del onanismo, como de la masturbación. Mm, O sea, como en un sentido negativo masturbación, hay un sentido positivo. Eh, no, sí, o sea, la animación en particular creo que es una de las técnicas en que se puede hacer audiovisual de la soledad. Si es que eres una persona a la que está preguntando esto, tendiente a la soledad y que le gusta trabajar mucho, la animación puede ser un camino como en que puedas sacar algo positivo de eso. Yo diría que en general el audiovisual tiene la gracia de que el trabajo tiene que ver con equipo. O sea, mm. eh, es coincidente que nos hacen más la pregunta a Cristóbal y a mí en el mundo de las artes visuales, cómo logramos trabajar en equipo, que en el mundo del cine. En el mundo del cine no es tan raro, es un poco raro codirigir, pero en general nadie te pregunta, oh, qué raro trabajar en equipo. Eh, yo diría que hay una cosa que tratamos de aplicar con Cristóbal harto y que yo como profe también de la universidad trato de aplicar, que es como siempre recordar que tenéis que ver lo que tenía al frente. ¿Cachai? Eh, como estáis con un proyecto en tu cabeza, pero estáis haciendo algo y ese algo te habla también de vuelta y es bueno como recordar como escuchar ese trabajo, para que no sea como simplemente una masturbación aburrida. Sí, hay algo del trabajo nuestro en conjunto que efectivamente cuando uno está trabajando solo, tu trabajo siempre es una especie de reflejo de tu personalidad, o si uno eres lo suficientemente maduro, lo vas a ver así, vas a ver como que el trabajo tiene que representarte de alguna manera, y yo creo que cuando trabajamos en equipo, o sea, algo que yo valoro mucho del trabajo en equipo que hacemos con Joaquín es que es muy claro que lo que estamos haciendo es como un tercer ser, como una tercera conciencia que tiene que tener su propia independencia y sus propias características. Y nosotros tenemos que ayudar al crecimiento de esa cosa, pero no tenemos que ser figuras autoritarias con esa cosa. No es como imponerles nuestros criterios, bueno, sí, un poco, pero es más bien como ayudarlo a crecer más que diseñarlo. Yo creo que eso es algo que yo valoro mucho el trabajo en equipo y que es difícil, no es imposible tenerlo cuando uno está trabajando solo. Hay una otra pregunta que es, ¿consideras que el stop motion debe disimular los hilos o suciedades propias de la técnica o que debe aprovecharlo como característica diferencial? ¿Puedes cambiar esta opinión de acuerdo al proyecto? O sea, yo personalmente, y creo que en Cristóbal compartimos esta opinión en sentido bien grueso, pero yo en general amo mucho más que los trabajos muestren sus huesos y su estructura, que muestren sus procesos. Eh, hay una cosa que vimos juntos con Cristóbal, creo, fue una presentación de una productora de animación, no me acuerdo de qué país, un país europeo, o ¿era Canadá? ¿Puede ser? No sé, Ese país es europeo. un país europeo como Canadá. No, era un La trabajo educación no es muy buena en Chile, hay que explicar. ¿ah? No, da lo mismo que la educación no es muy buena en Chile, por eso Claro, da cometemos lo el mismo. mismo error. No, no, no. Era un país como con mucho, me acuerdo, con mucha industria. Era Canadá, era Canadá. Y la chica mostró lo increíble que era su casa productora de stop motion y mostraba como todas
pasos en que desde que animaban unas figuras con fondo verde, con unos fierros y con unos alambres y todo, hasta que dejaban la imagen limpia, como con postproducción y con como con unas neblinas digitales y bla, bla, y la imagen era cada vez peor, como era definitivamente Cada vez menos interesante, claramente. cada vez menos interesante, menos particular. El problema de borrar el proceso es que en general parece que tiene que ver con hacerlo más normal, con regularizarlo, con hacer que se parezca más a lo que ya viste. Y eso encuentro que es una estupidez, ¿cachai? Como, es como, en términos industriales, es como agarrar a Brad Pitt y hacer que se parezca como a todos los galanes como de los 50 como la gracia de ese actor que tenía al frente, hablando de Brad Pitt, que es como un super galán también, ¿cierto? Es que se parece a sí mismo, ¿cachai? No pierdas el tiempo haciendo que se parezca a otra cosa. Eso sería mi... Sí, yo creo que, bueno, hay algo que nosotros siempre repetíamos mucho cuando empezamos a hacer trabajo, que era la idea de jugar de local. Como claramente llegamos a trabajar de esta manera, mostrando los hilos, mostrando, etcétera, porque también no teníamos la posibilidad de hacer algo tipo Pixar o algo tipo Laika, no sé, en el caso de stop motion. Así que pensamos, bueno, tenemos que, como usar esta jerga futbolística, tenemos que jugar de local y tenemos que convertir en virtud en nuestras limitaciones, nuestras limitaciones de cineastas pobres y sin experiencia y sin formación en animación, la vamos a convertir en algo, en nuestra característica estética. Yo creo que eso por un lado, y también yo creo que tenemos, bueno, varias cosas. Nuestro trabajo, la primera idea que tuvimos cuando hicimos nuestro primer cortometraje, Lucía, el año 2007, era hagamos un cortometraje sobre el proceso de hacer un dibujo y de borrar un dibujo. Entonces, esta idea de hacer trabajos sobre mostrar procesos es algo que ha estado como muy en la esencia de todos nuestros trabajos. Yo creo que hasta la Casa Lobo, todo lo que hemos hecho, bueno, en la Casa Lobo lo llevamos más a la práctica aún porque hicimos una serie de exposiciones en Chile, en Argentina y en otros países, en los que instalábamos nuestro taller y filmábamos la película o la fotografiábamos, la animábamos frente al público. Entonces era literalmente hacer exposiciones sobre el proceso de hacer una obra. Y por último, yo creo que el arte tiene que ofrecer espacio de libertad y no al revés. Entonces creo que es mucho mejor cuando tú le ofreces al espectador la posibilidad de saber cómo algo está hecho y la posibilidad de que él lo pueda hacer también a que lo ocultes. Creo que es mucho más valioso. Ahora, Dicho vale. eso, también hay que recordar que el cine nació como, en gran parte, como vinculado al mundo de la magia y de los trucos ordinarios y vulgares. Y si bien Cristóbal y yo como amamos mostrar todos los trucos que estamos haciendo, y los huesos y los alambres y la basura y todo, como ustedes habrán visto en la película, creemos en el cine como un arte de magia y sobre todo creemos que el arte no es como una ostentación intelectual. Entonces, digo, está bueno mostrar los cables y también está bueno como hacer actos de magia tiernos para que todo el mundo piense como, oh, ¿cómo lo hicieron? Y que no sea como tu decisión de si, Sí, de si o sea, si tu decisión de mostrar los cables es una decisión intelectual, creo que está en un camino errado. No sé, sí, no o sea, sé. bueno, eso responde un poco la segunda parte de la pregunta que dice, ¿puede cambiar esta opinión de acuerdo al proyecto? Sí, definitivamente puede cambiar de acuerdo al proyecto y muy probablemente nuestro próximo proyecto que no es exclusivamente stop motion, pero que incluye ciertas partes en stop motion, no sea así, o sea, es decir, sea otro tipo de animación y sí, yo creo que definitivamente no solo puede, sino que tiene que cambiar de acuerdo a las características del proyecto. ¿Preferís bocetear tus personajes con detalle antes de generarlos o preferís probar características sobre el puppet? Uf, yo creo que nosotros no boceteamos, de hecho. Sí, no lo hacemos. Tampoco, Lo hacemos un poco contra nuestra voluntad a veces porque las postulaciones son están pensadas para un cine muy canónico, muy industrial, entonces te exigen como, en Chile al menos, como rotaciones de los personajes, ver al personaje por tanto. No nos basamos mucho en ese trabajo que lo hacemos con el cerebro apagado, de alguna manera. Y,
y nada, no boceteamos, no boceteamos. Y de hecho uno puede ver que el personaje se ve distinto durante toda la película, va cambiando completamente de estética, de proporciones, y Sí, nos parece bien que sea así. de hecho, una de las reglas de la película es no hay muñecos. O sea, como tratamos de destruir todo lo que parecía ser muñecos. Y eso es porque, o sea, en gran parte es porque no, una parte importante de nuestra manera de entender el cine y la animación es como tener la posibilidad de inventar nuestra propia manera de hacer y nuestra propia manera de hacer. Y no creemos que una película tenga que tener muñecos necesariamente para hacer una película de stop motion. Yo creo que pasa que ninguno de los dos tiene una fascinación particular con el diseño de personajes, que es como toda la gente que yo conozco que le gusta la animación, que se dedica a la animación, como le encanta, o sea, en Alemania está este festival Pictoplasma, que es un festival destinado, como dedicado especialmente al diseño de personajes, y nosotros dos creo que ninguno de los dos nos interesa mucho ese mundo, o sea, a mí no me llama mucho la atención eso, entonces creo que también tiene que ver con eso, no me interesa que el personaje se mantenga estable, no me interesa que tenga un diseño particular, ¿no? Sí, sí. Y, a ver, la animación de luces y cámaras son muy importantes para el clima generado en tus audiovisuales, en nuestros audiovisuales. ¿Cuál es el nivel de planificación previa que asiste a esto? Ok. Estamos hablando de cámara y luces. Nosotros con Cristóbal ocupamos el método principalmente de establecer reglas y como normas para jugar, como muy parecido a cualquier deporte. Entonces, le asignamos como valores y reglas a las cosas. Entonces, por ejemplo, en la Casa Lobo y en general nuestros trabajos, la luz tiene como ciertas reglas y tiene cierto como características. En la Casa Lobo la cámara debía ser como una especie de animal que recorría y se acercaba a las cosas que le interesaban y escuchaba los sonidos que sonaban antes, entonces se daba vuelta antes de la acción, por ejemplo, o después. Pero, pero reaccionaba a los estímulos, digamos, como una especie de cámara animal. Y la luz, en general, por ejemplo, nos parecía que tenía que mutar orgánicamente según el lugar. Entonces, no tenemos un plan de cada escena, pero sí tenemos como reglas, Ujú. reglas Sí, estéticas. sí establecemos muy claramente y pasamos mucho tiempo discutiendo las reglas del juego que vamos a jugar, pero no gastamos mucho tiempo discutiendo qué exactamente vamos a hacer en el juego. Entonces, sí. Sí, y hay una gran regla, creo que ha atravesado casi todos los proyectos, que no nos gusta como perder mucho tiempo con sofisticaciones. Como, como tenemos pocos focos. Sí, nuestras cámaras son una mierda realmente. Son la cámara más barata, Canon. Usamos en general lámparas de casa, como cosas muy domésticas. Para la casa luego compramos un foco como más profesional o semi-profesional y sí, realmente somos creemos que uno puede sacar provecho de esas cosas. Nos parece mucho más importante la inversión en tu tiempo y en creatividad que en equipos técnicos. Creo que en el mundo del cine en general hay una sobrevaloración del equipo técnico, como mucha conversación, mucha discusión sobre la última cámara, la última luz, no sé qué. No, personalmente no creo que sea necesario. Creo que más bien como que te confunde. Sí, sí. Hay una. Sí, no, pasemos a la siguiente. Eh, ¿Generas maquetas de sonido orientativas previo a la animación o lo dejas para el momento de la postproducción? Es como una tremenda pregunta. Sí, yo creo que en general no hemos hecho maquetas de sonido, la verdad, o al menos pensando en la Casa Lobo, que es lo que tengo más fresco ahora. eh, el 90% de la escena. Creo que hay una escena donde el sonido estuvo antes que la animación, que es una escena en que los personajes cantan como en coro, que esa escena sí se animó al ritmo y se hizo una especie de lip sync, hicimos una especie de lip sync de los personajes cantando la canción, o lo intentamos al menos, pero toda la otra escena
más bien fue el proceso contrario. Nosotros no, el diseñador de sonido empezó a trabajar con la escena ya determinada. Mm. Hay solamente una vez que hicimos un trabajo que fue llamado Los Andes, en que hicimos como el diseño sonoro. Teníamos muy poco tiempo para hacer esa animación. Hicimos en Los Andes el diseño sonoro antes y La voz la grabamos antes. animamos sobre eso. Ujú. Pero dicho eso, en el caso del Cristóbal tiene razón, solo añadir que en el caso de la Casa Lobo, como fueron 5 años de producción y trabajamos con Claudio Vargas, que es el diseñador de sonido, durante esos 5 años, si bien fue posterior, fuimos como aprendiendo eh, mientras trabajábamos al mismo tiempo en el sonido de las cosas. Entonces, por ejemplo, hay un par de escenas en la Casa Lobo que no sabíamos lo que iba a pasar en esas escenas digamos, de audio, pero sabíamos que queríamos un momento más tranquilo de animación y que queríamos que se contara un cuento y que el sonido se fuera por un lado distinto. Entonces animamos mucho rato, eh, mucho tiempo, algo repetitivo, suponiendo que la magia más bien venía del lado del sonido. Entonces fue toda una cosa orgánica, como de trabajo con el diseñador de sonido. ¿Quiénes Pasamos. son sus referentes tanto de acción real como del mundo de la animación? Eh, bueno, son muchas cosas y creo que los referentes no solamente se limitan al mundo del cine y de la animación, sino que muchos de nuestros referentes vienen del mundo del arte, yo creo, y de, bueno, y de la música, y de, etcétera. Creo el director que más se repite en nuestras conversaciones definitivamente es David Lynch, yo creo, pero hay muchos otros, como Jodorowsky, creo que alguien que, de quien hablamos bastante, bueno, Spangmayer, yo creo que nos da vergüenza no mencionarlo, a pesar de que eh, no lo miramos tanto, yo creo, ninguno de los dos, ni tampoco hablamos tanto de él, pero sí aparece siempre en las conversaciones cuando nos preguntan por nuestros referentes. Eh, ¿Quién más? En la animación a mí me gusta mucho Yuri Norstein, que es un animador ruso. eh, Caroline Leaf, yo creo una animadora gringa que hizo carrera en Canadá. Eh, bueno, Fish Levi's, que es una dupla de artistas suizos, que más del mundo de las artes visuales, que hicieron varios videoarte que son súper inspiradores. ¿Quién más? Sí, no, yo solamente querría decirles que si pueden ver, está en Vimeo igual, entero, de Fish Device, The Way the Things Go, que el otro día se lo mostré a mi hijo de 2 y 6 años recién cumplido, y los dos lo vieron la media hora completa, muy felices. Se los recomiendo. Es como para mí como una obra maestra cinematográfica. Oh, The Way the Things Go, The Way the Things como la manera en que son las cosas, algo así. Go. Sí, sí, hay Eh, excelente. Escuchamos harto como, o pensamos harto en Violeta Parra. eh, leemos un montón a Roberto Bolaño, acá en Chile. Eh, yo creo que Raúl Ruiz también es una inspiración, o algunas de sus películas son una inspiración. Eh, pero también Walt Disney, hemos estado, o sea, siempre lo hemos sí, visto un montón. Últimamente ya, la verdad que yo me he puesto a rever películas de Spielberg, que no es muy popular decirlo, pero es como, es increíble, que estoy como, son siempre como bien impactantes. Eh, no sé, son muchas cosas y a mí siempre pienso como que algo se nos olvida decir cuando nos preguntan esto. Bueno, y yo creo que pintores también, Francis Bacon, ay, no sé, bueno, son muchas cosas, la verdad. o sea, yo, no sé, de arte visual de Bruce Nauman, como Bruce Nauman tiene la cualidad que es como, que tiene como trabajos para todos, o sea, yo que hago clases me toca mucho como mostrar referentes y Bruce Nauman tiene como un referente, como puedo mostrarlo Para para todos, todo, sí, es para cierto. todos, como, ¿cachai? Hace unos videos increíbles, esculturas increíbles, trabajos Sí, con luces. otro héroe del mundo de la animación que no es tan conocido, pero debería serlo más, es Bruce Bickford. Si tienen la oportunidad de verlo, véanlo, es un gringo también, muy, muy bueno. Eh, ¿Crees o creen que el público en general piensa que la animación es solo lo que
ve en las salas provenientes de grandes industrias y qué lugar crees que tiene el stop motion frente a este panorama? Sí, bueno, yo creo que en general pasa algo que por un tema de la maquinaria de marketing que tiene Hollywood, en general la gente piensa que el cine normal es el cine que se hace en Hollywood con esos estándares. Y hay una como sobre representación de ese tipo de cine, que es un tipo de cine muy particular, como si eso fuera lo normal y todo el resto de tipos de cine fuera algo periférico. Y en realidad, como si uno ve los tipos de cine, como si uno no hace el catastro por la representación en los medios, sino que por la producción de cine en el mundo es mucho más diversa, yo creo. Y sí, yo creo que la gente que no está vinculada al mundo de la cultura, en general tiende a pensar que eso es el cine, y que ese es el cine de animación, etcétera, lamentablemente. Y también creo que no tenemos demasiadas herramientas para revertir eso, como contra la maquinaria de marketing, contra la plata que tienen los tres estudios de Estados Unidos, no hay mucho que uno pueda hacer. Sí, voy a contar dos historias cortas, una deprimente y una más divertida. La deprimente es que yo estaba viviendo en Europa hace unos años y vivíamos en Holanda y viajé a París. Esta es la parte triste, que suena, no suena tan triste por todas las referentes como de países, pero me acuerdo que una cosa que me sorprendió en París y que viajé por Bélgica ese tiempo también y todo, es que la cosa que más se mantenía culturalmente eran los afiches de cine, que era básicamente Hollywood, como toda la publicidad tenía que ver con Hollywood. Y había uno que tenía esta publicidad, no sé si han visto, pero no sé si en Argentina son así, pero que en Chile no es tan común, pero hay algunos, que es como, hay un cartel en el metro, en el subte, y como que sube y aparece otro, y baja, y es el mismo. O hay tres, son tres como. Y había uno que era una película con Brad Pitt, y la siguiente era con Angelina Jolie, en esa época eran pareja, y volvía a Brad Pitt, y volvía a Angelina Jolie. Y yo me acuerdo haber pensado como, estoy en Francia, donde la gente habla francés, no, como en general no hablan inglés, y la oferta cultural se reduce a una cama, ¿cachai? Como esas dos personas se acuestan la mayoría de las noches en una cama y toda la oferta cultural de este afiche de publicidad se reduce no a un país, no a una ciudad, no a un estudio, a una cama, Juan, de dos hueones que tiran, o no tiran, no sé, pero que tienen sexo o no tienen sexo, pero que se acuestan juntos. Lados más positivos, hace 24 horas le mostré, mi hijo tiene un problema con, mi hijo de 6 años, tiene un problema con las películas en general porque le dan mucho miedo los antagonistas. Cuando aparece alguien con cara de malo, como que en general le da mucho susto. Y está ahora en Netflix, están subiendo las películas de Miyazaki, y le mostré Totoro, que me di cuenta que no tenía antagonista. Y es como, se volvió como loco, como que la vio entera, está feliz, ahora solamente quiere hablar de Totoro. Y sumado a esa historia, eh, una sobrina de mi esposa vivía en Alemania y vivía en un pueblo pequeño que tenía un muy buen museo. Y Paula fue y sus padres no la habían llevado nunca al museo, la llevó al museo de arte contemporáneo, vi un montón de obras, y después ella nos acompañó a Francia, ¿no? Estoy súper cosmopolita con mi historia, no sé. Y nos acompañó al Louvre, que es un museo gigante francés, asquerosamente gigante e insoportable. Y después de una hora de ver cuadros, ella dice como, oye, ¿dónde está el arte? Como, ¿cómo a qué te refieres? Le preguntamos. Sí, que hay puros cuadros de vieja. Como llevaba como una hora viendo cuadros y solamente interpretaba que estábamos viendo cuadros de viejas, ¿cachai? No arte. Para ella el arte era como tubos de neón, video, explosiones. Entonces creo que la manera de resolver el problema, como resumen, la manera de resolver el problema de la oferta cultural, la sobrerepresentación de lo industrial es con educación y con mostrar que en realidad, o educación es como posibilidad de ver cosas distintas nomás, ¿cachai? O sea, yo creo que definitivamente esto no es un problema del cine, yo creo que es un problema político de la sociedad en general. Yo creo que tiene que ver con la concentración de riqueza y la concentración de poder. O sea, incluso en los 60 incluso era el cine que se veía en general y que la gente veía, era el cine de Hollywood en general, pero al menos había, no sé, 20 estudios en Hollywood.
pero ahora hay tres, ¿cachai? Hay tres que producen como todo el imaginario, como toda la mitología contemporánea está producida por tres hueones, ¿cachai? Que probablemente están todos alineados con las políticas de gobierno de Estados Unidos, entonces como realmente este es un problema político, y sí, yo creo que tiene mucho que ver con la concentración de poder, bueno, que es algo que estamos ahora como viviendo muy intensamente en Chile, o estábamos hasta el coronavirus. En todo caso, para terminar esta pregunta, yo creo que es mala estrategia emocional echarle la culpa, entre comillas, a la gente o a las personas, eh, haciendo de nuevo uso de mi rol de padre. Una cosa que me chocó mucho de mí mismo, que yo era y soy me gusta, un gran lector en el sentido que me gusta mucho leer, no es que sea un lector así como que acumula información en mi cabeza. Me di cuenta cuando veníamos de tus niños, chicos, que todavía tengo niños chicos, pero muy chicos, es que no podía leer ningún texto complejo. Como Mm. no, una novela que antes me producía placer por su complejidad y todo, como simplemente no era capaz de leerla. Entonces también hay como, o sea, si tú me ofrecís porque mierda y yo tengo un niño de 6 meses, voy a consumir mierda, como Ujú. definitivamente. Y quiero mierda, como entonces también hay una cosa, en Chile hay una cosa que ustedes quizás conocen que se llama 31 minutos, que es un programa infantil que encuentro que hicieron como la mejor mierda que podéis consumir, ¿sí? Y fueron muy, 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 muy inteligentes con eso. Porque no es mierda, en realidad es como súper buena caca. Bueno, leí hace poquito un muy bonito texto de Lucrecia Martel sobre, sobre Netflix, a propósito de eso, que terminaba o en la mitad tenía una frase como, estoy seguro que muchas de las parejas que conozco siguen juntas solo por Netflix, como que es una mierda que mantiene a las parejas sin hablar. Bueno, en fin. No es mi caso, Eh, en todo caso, solamente para que aclarar eh, qué eh, relación con tu propio mundo interior en tu propio ser creativo. Pucha, es posible reconocer parte de ese mundo interior en tu obra. Yo voy a decir una cosa como corta. Eh, una de las cosas que a mí me ha como producido más placer de trabajar en dupla con Cristóbal es que no tengo que lidiar con mi mundo interior. O sea, mi trabajo no es un reflejo de eso, ¿cachai? Son más bien como fijaciones, obsesiones, eh, como bases culturales compartidas con Cristóbal que trabajamos juntos. Pero sí, no, yo creo que también lo que pasa es que no sé, el mundo interior, si uno identifica como el mundo interior como con los sueños, por ejemplo, como que los sueños se nutren de lo que existe en el día a día, entonces al final el mundo interior es algo indistinguible de lo que estáis haciendo, por lo tanto, después de 10 años de estar trabajando es súper indistinguible. O sea, como que yo no sé bien lo que es el mundo interior, no sé muy bien lo que significa eso, pero si significa como las cosas que ocupan mi pensamiento, en general las cosas que ocupan mi pensamiento, eh, no es mucho más que el trabajo, que mi vida familiar, como que fútbol a veces, pero sí, o sea, como definitivamente está súper entrelazado mi mundo interior con el trabajo, porque es lo que está ocupando mi pensamiento, creo. sí, Sí, había un grafiti que yo veía mucho rumbo a uno de mis movimientos cotidianos, que después borraron y que no le saqué una foto a tiempo, que decía, quiero vivir en los sueños que pinto. Era un grafiti. Yo me acuerdo que me reía mucho porque yo pensaba como, yo no quiero vivir en los sueños que pinto, claro, ni que dibujo, ni en la Casa Lobo. en la casa. Yo no quiero vivir en la casa lobo, ¿cachai? No quiero vivir o sea, son cosas que no tienen que ver, yo no creo que el trabajo de uno tiene que ser una proyección de su mundo interior, pero también tiene que ver con un poco con lo que dice Cristóbal. Yo no me siento una persona especialmente interesante para otros. Como, a mí me gusta mi vida, me encanta mi pareja, me encantan mis hijos, me encanta como las cosas, como la normalidad que he construido en mi vida, pero no siento que el mundo necesite de mi yo, ¿cachai? Para nada. Sí, bueno, dicho eso, y quizá un poco contradictorio, yo encuentro que, por ejemplo, la lectura, la meditación, no sé, son cosas que ayudan a la creatividad en general, como... Sí, sí. Y pensamos en la motivación como algo que permanece intacto a lo largo del proceso realizativo.
que por lo general es contingente y muta desde lo que empezamos hasta ver la obra terminada. ¿Qué lugar ocupa para vos la motivación en tus proyectos? Yo creo que ocupa el lugar más importante. De hecho, la pregunta que más repetimos con Joaquín en el taller cada vez que nos afrontamos como a un trabajo nuevo o a una etapa nueva dentro de un trabajo largo, es como, ¿qué tenemos ganas de hacer? Entonces, por ejemplo, en la Casa Lobo, cada vez que terminamos, nosotros somos especialmente enfocados, y esto yo no me doy cuenta hasta que trato de trabajar con otra gente y me doy cuenta cuán distinto trabajan. Por ejemplo, ahora estaba trabajando con otro amigo o intentando trabajar con otro amigo y él era muy enfocado en el resultado final, como que para él lo único importante es cómo se va a ver esta cosa al final, aunque el proceso vaya a ser una tortura y una burocracia. En el caso del trabajo que hacemos con Joaquín y que es la metodología que a mí me gusta, nos enfocamos mucho en la manera en que vamos a invertir nuestro tiempo, en que vamos, especialmente con la animación, yo creo que es algo súper importante porque es algo que demora mucho tiempo, entonces vamos a estar 5 años haciendo una película y queremos pasarlo bien durante esos 5 años. Y, y eso, bueno, nos enfocamos mucho en que el proceso sea algo en sí valioso para nosotros y que lo estemos pasando bien mientras lo hacemos. Y por eso también, por ejemplo, en la Casa Lobo intentábamos traer alguna especie de recurso nuevo, plástico o estético en cada escena. No sé si lo logramos, pero tratábamos de en cada escena inventar algo nuevo, o plantearnos un desafío distinto. Yo no sé, o sea, sí, me sumo a lo que dice Cristóbal y quizás es porque yo estudiamos en una escuela, yo estudié en la Escuela de Arte de la Universidad Católica, que suena muy mal, y es un poco mal, pero o sea, no es que tuve que ir a misa antes de clases, pero había una cosa igual como, había como una sensación de que, de que el proceso artístico tenía como cierto grado de sacrificio, y el sacrificio tenía como una especie como de valor metafórico. Y creo que en cine también tiene que ver, aparece eso también, a veces vinculado más a la tecnología, como nos costó mucho esta escena, ¿sí? No, ocupamos 25 dollies, como murieron 25 actores, no sé, como depende si eres Herzog o como un tipo que es muy técnico. Y yo creo que es una estupidez, o sea, honestamente para mí encuentro que para nosotros por lo menos es como, tiene que ser placentero, puede ser lento, puede ser como muy, con mucho esfuerzo, pero tiene que ser divertido, placentero, tenemos que tener ganas de hacer eso. eh, Porque fíjense ahora en el mundo de Internet y ahora en el mundo de la privación del movimiento que vivimos en Internet y estamos respondiéndolo online con Cristóbal y conmigo en nuestras casas, la cantidad de producción cultural que hay. Entonces, como para todas esas cosas que se producen, yo creo que lo que uno puede hacer es hacer algo que a uno le gusta y como aportar con algo que a uno le gusta hacer y no con esforzarse por hacer algo parecido a algo bien hecho. Tuve una vuelta un poquito rara, pero nada, pero me parece como importante que uno quiera realmente hacer lo que está haciendo y no sufrir en el proceso. Bueno, se nos acabaron las preguntas, creo. Sí. Bueno, ojalá haya sido útil esta eh, mini charla, Q&A, y un abrazo. Un abrazo y nada, bueno, obviamente por la luz se dan cuenta que es en la noche, después de una jornada extraña como todas estas. Si estábamos muy cansados, bueno, parte de la vida de la distancia últimamente. Y si tienen más preguntas, por favor no duden en hacerlas. Bueno, un saludo y ojalá que les sirva esto. Y yo voy a cortar ahora, creo. Sí, corta nomás. ¿Corto? Ya, acá. Cortar la grabación al menos. Al menos. Sigo grabando. Ok.